Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Crece el repudio y la preocupación en Colombia ante nuevo atentado ejecutado el pasado sábado contra la vida de 16 líderes sociales. Estando en ese sitio, ya en horas de la tarde, hacia las 5:30 de la tarde aproximadamente, que estábamos cerrando la jornada de trabajo, de preparación metodológica y de la agenda, llegaron unas personas armadas con características muy jóvenes, o sea, jóvenes, con armas cortas, disparando contra los hombres de protección. Después nos dijeron que no, que ellos habían llevado unas granadas y que uno de ellos, que las llevaba 2 en la mano, que les dijo a los escoltas no se vayan a hacer matar. Y vino un tercero que ese sí llegó disparando, entonces ahí reaccionaron los escoltas y entonces los que tenían las granadas las lanzaron. En la acción criminal, que fue ejecutada en el norte del departamento del Cauca, terminaron heridos 2 de los 8 escoltas que enfrentaron el cruento ataque. Anunciarle al país que se va a crear un cuerpo de jueces para atender esta demanda de rápida judicialización y condena ejemplarizante para los asesinos de nuestros líderes sociales. Tras el atentado, la persecución de las bandas criminales no da tregua y nuevas amenazas como esta fueron enviadas en las últimas horas a otro de los líderes afrocolombianos. Señor Víctor Hugo, lo del sábado es solo el comienzo de lo que será el exterminio de todos ustedes. La próxima morirán todos los miembros de su organización: Francia Márquez, Alexis Ramos, Patricia Carabalí, Clemencia Fori, Clemencia Carabalí, Armando Caracas, Andrés Pozú, Alfredo Bonilla, José Nífer, Alfaro Babonia, Adolfo Golú y todos aquellos que cerraron la vía humanitaria en la llamada Minga. Les llegó la hora, negros y donde se escondan los encontraremos. Muerte ya, todo. ACONG y PCN. Hoy en el programa La Noche de NTN 24 están los protagonistas de la noticia. El consejero mayor de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca, Víctor Hugo Moreno Mina, relata junto con uno de los escoltas que sobrevivió al ataque los angustiosos momentos que sufrieron el pasado sábado durante el atentado. Denuncian la peligrosa situación que enfrentan los líderes sociales en distintas regiones de Colombia. La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, explica la estrategia que adelanta el gobierno nacional para combatir a los responsables de estas graves y repetitivas instigaciones. Comienza la noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia: las nuevas amenazas de muerte que recibió Víctor Hugo Moreno, quien es uno de los 16 líderes sociales que el pasado sábado sobrevivió a un atentado. La noticia: las intimidaciones contra los líderes sociales en Colombia no cesan. Bandas criminales los atacaron indiscriminadamente con pistolas y granadas en momentos en que adelantaban una reunión de trabajo en el municipio de Santander de Quilichao. El trágico saldo que dejó ese ataque fue de 2 escoltas que resultaron gravemente heridos. El punto clave de esta noticia: el registro de amenazas contra líderes sociales que lleva la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos indica que entre el 2018 y el 2019 se redujeron en un 38% las amenazas por día en Colombia. Pasaron de 27 a 17. No obstante, el gobierno nacional hoy llamó la atención sobre la gravedad que representa que en lo que va corrido de este año 2019 hayan sido asesinados 19 líderes sociales en Colombia. Las causas de estos homicidios están asociadas a la presencia de grupos ilegales como las disidencias de las FARC, el ELN y las denominadas Águilas Negras. Nuestros territorios se han bañado en sangre, nuestros ríos se han destruido, ¿sí? Nuestras casas se han destruido por una guerra absurda que ha dejado odio, que ha dejado miseria, que ha empobrecido a muchas comunidades. A Francia Márquez nunca le ha temblado la voz para hablar con franqueza. Necesitamos impregnar esta sociedad de amor maternal.
Ella es líder por convicción y defensora del medio ambiente por compromiso con su región. Precisamente, una labor que le hizo merecedora del premio Goldman 2018 por proteger su departamento de la minería ilegal. Pero con el reconocimiento también vinieron las amenazas. Este sábado, hacia las 5 de la tarde, esta mujer fue víctima de un atentado cuando adelantaba una reunión junto a otros 16 líderes sociales en la vereda Lomitas, jurisdicción de Santander de Quilichao, en el departamento del Cauca. Según el relato de algunos testigos sin mediar palabra, un grupo de hombres fuertemente armado irrumpió en el lugar y disparó de forma indiscriminada contra los allí presentes. El gobierno trabaja para proteger a los líderes, pero esto se debe a la acción de las bandas ilegales armadas que están en la disputa territorial por las actividades de narcotráfico y de minería ilegal. Los esquemas de seguridad de las líderes sociales reaccionaron de inmediato y lograron repeler el ataque, pese a que los agresores lanzaron una granada. 2 de los escoltas resultaron heridos, pero ya están fuera de peligro. Uno de ellos hace parte del esquema de Francia Márquez. En medio de la reunión también estaba una niña de 3 años que resultó ilesa. Pero lo cierto es que hay una instrucción para dar con los culpables. Y esta tiene que ser la oportunidad para que todos rechacemos esos grupos que están detrás de esos crímenes, esos grupos disidentes, residuales, el ELN, los Pelusos, el Clan del Golfo, entre muchos otros, porque no podemos permitir que en nuestro país se siga amenazando la libre expresión de los líderes sociales. La Defensoría del Pueblo rechazó el atentado y pidió protección a los líderes sociales, mientras que la Fiscalía investiga los móviles del atentado. Nosotros estamos allí tomando declaración a todos los que estaban en el lugar de los hechos y detrás de eso debe estar como objeto de recibirle declaración y entrevista. Los invitamos a que participen de este programa La Noche a través de las cuentas de Twitter que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla, las cuentas del equipo periodístico, opinando con la siguiente etiqueta: numeral La Noche Líderes Sociales, el hashtag numeral La Noche Líderes Sociales, a propósito de esta preocupación y el repudio que ha generado en Colombia y en el resto del continente americano el atentado que sufrieron 16 líderes sociales. Uno de ellos se encuentra con nosotros aquí en el programa La Noche, se llama Víctor Hugo Moreno Mina, es consejero mayor de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca, activista de derechos humanos. Bienvenido al programa La Noche. Gracias a ustedes por la invitación y un saludo a la teleaudiencia por estar en este momento mirando la voz de un defensor, pero que no es la voz mía solamente, sino de muchos defensores y defensoras de derechos humanos en el país. Víctor, le agradezco que esté acá con nosotros, toda la solidaridad con ustedes. Como lo dije al comienzo, Víctor hace parte de esos 16 líderes sociales que el pasado sábado estuvieron a punto de morir luego de un atentado criminal cometido en el norte del Cauca. Víctor, explíquenle a nuestros televidentes cómo fue ejecutado ese atentado. Descríbame qué fue lo que sucedió ese día. Bueno, nosotros el pasado sábado 4 de mayo estábamos desarrollando la preparación de una reunión que tenemos el día de mañana, 8 de mayo, con Gobierno Nacional. Esto es un acuerdo producto de la minga del suroccidente por el cuidado de la vida, los territorios, la democracia y la paz. Y estábamos en plena preparación que había iniciado sobre las 9 de la mañana y siendo aproximadamente las 5:30 de la tarde cuando estábamos sacando las conclusiones de la reunión y los pasos a seguir. Cuando nos damos cuenta es de un momento a otro inicia un intercambio de disparos entre los hombres de protección y unos delincuentes que han llegado al momento. Al darnos cuenta de esto, pues corrimos rápidamente a salvaguardar las vidas, nos tiramos algunos de forma inmediata al piso. Y posteriormente, cuando escuchamos fue una primera detonación muy fuerte y posteriormente una segunda detonación más cerca al sitio donde nosotros estábamos reunidos, que es un auditorio comunitario, es un kiosco que nosotros hemos hecho en la finca La Trinidad, vereda Lomitas, Santander de Quilichao. Y estábamos en este sitio porque esta es una de las fincas que incluso se ha recuperado. El INCOER la entregó a la comunidad negra en cabeza de 2 consejos comunitarios, que son parte de nuestro gobierno propio como Pueblo Negro,
en el año 2015. ¿Usted cree que tiene algún significado simbólico el hecho de que hayan atentado contra ustedes en ese lugar que acaba de describirme? ¿Y tiene algún significado que lo hayan hecho en el momento en el que estaban todas estas personas que usted describe? Pues la cuestión es que en esta reunión y en esta preparación estábamos todas las vocerías que habíamos sacado para la reunión del día de mañana, como ya lo mencioné. Y en ese orden del día estaban líderes importantes del PCN, Proceso de Comunidades Negras del país. Estaban líderes y lideresas importantes de la movilización de mujeres por el cuidado de la vida y el territorio. Estábamos algunos consejeros y autoridades del pueblo negro de los consejos comunitarios del norte del Cauca. Y estaban también delegadas de ASON, que es la Asociación de Mujeres del norte del Cauca, que trabajan temas en conjunto con ACON. Todas son organizaciones muy importantes en la dinámica del pueblo negro del norte del Cauca, pero hay algo clave a decir. Había parte de la dirigencia gran importante del país, líderes importantes como Carlos Rosero, que es del PCN, lideresas importantes como Francia Márquez, que es nuestro premio Goldman, el símil del premio Nobel de Medio Ambiente, sí, y toda la dirigencia del gobierno propio del pueblo negro del norte del Cauca. Víctor. O sea, no eran cualquier vocero, sino parte de la dirigencia del pueblo negro. Antes de ir con el siguiente invitado que tenemos el día de hoy, que nos acompaña también en los estudios de NTN 24, que es precisamente uno de los escoltas de la Unidad Nacional de Protección, que le salvó la vida a usted y a estos otros 15 líderes sociales. Antes de hablar con Gerardo Yela, que ya está con nosotros, quiero preguntarle, Víctor Hugo, quienes quieren acabar con la vida de ustedes, ¿por qué quieren hacerlo? ¿Cuáles son las razones por las cuales quieren silenciar las voces de ustedes? Pues lo que hemos venido haciendo es las actividades de defensa de la vida y el territorio, el cuidado de los ríos, el cuidado del agua. Esos mismos ríos que nos hemos opuesto significativamente a que no sigan siendo contaminados con mercurio y con cianuro. Mercurio y cianuro que cae posteriormente al río Cauca, río que abastece posteriormente el acueducto del más del 70% de la población de Cali. Lo que estamos haciendo no es solo por nosotros, es por todas las comunidades, incluso por ciudades como Cali. Pero además de eso, nosotros estamos acompañando procesos de restitución de tierras y procesos de reparación colectiva. Hemos sido muy fuertes golpeados por el conflicto armado y no es gratis que 36 consejos comunitarios de los 43 hoy tengan resolución de reconocimiento como víctimas colectivas por la unidad de víctimas. Y todo eso es parte del trabajo que nosotros estamos haciendo en nuestro territorio, pero lo que más nos ha traído amenaza tiene que ver con la protección de los ríos, con la protección del territorio, de la minería ilegal y criminal y de toda esa minería y economía incluso de muerte que se ha establecido en nuestros territorios. Pero también hemos tenido amenazas por decirle sí a la paz, por exigir el cumplimiento del capítulo étnico de paz y los acuerdos firmados en La Habana. Víctor Hugo, ¿qué grupos armados ilegales, qué organizaciones criminales operan en esta zona? En el norte del Cauca, por investigaciones propias e incluso corroborado por la fuerza pública, hay más de 5 grupos al margen de la ley, entre grupos de guerrilla, disidentes, pero también paramilitares. ¿Guerrilla? ¿Qué guerrilla? Sí, allí han aparecido letreros del ELN y han aparecido letreros de disidencias de la FARC, pero también de paramilitares, muchos panfletos de paramilitares que están en contra de las actividades que nosotros hacemos, porque además hacemos algunas acciones en conjunto con el gobierno propio del pueblo Nasa de los indígenas, porque hay algunos municipios y algunos territorios que son interétnicos. Incluso hemos recibido en algunos casos amenazas compartidas. Han habido el asesinato de varios líderes del pueblo negro, pero también de del pueblo indígena que han estado señalados en panfletos anteriormente. Y todo nuestro trabajo es alrededor del fortalecimiento del gobierno propio del pueblo negro del norte del Cauca, gobierno propio respaldado por la Ley 70 de 1993, por la Ley 21 de 1991 y el Convenio 169 de la OIT,
como otra de las cosas que hemos hecho. Pues Víctor, como lo decía anteriormente, está con nosotros Gerardo Yela, que fue uno de los escoltas que salvó la vida de estos 16 líderes sociales. Él es escolta de uno de los líderes sociales, además es testigo de este atentado, hace parte de la Unidad Nacional de Protección y ha querido guardar su rostro, ocultar su rostro, también por temas de seguridad. Gerardo, bienvenido al programa La Noche de NTN 24. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación a este excelente programa, Jefferson. Pues Gerardo, también en buena hora que usted esté hoy acá con nosotros. Realmente el trabajo que ustedes hacen es valeroso, el de los escoltas de la Unidad Nacional de Protección. En este caso, ese trabajo fue exitoso porque reaccionaron y lograron salvar la vida de estos 16 líderes sociales. Eso es lo primero que le quiero preguntar, Gerardo. ¿Cómo logran ustedes repeler ese ataque con granadas y pistolas que les hicieron el pasado sábado en horas de la tarde? Bueno, Jefferson, gracias al programa de la UNP y gracias a la empresa Guardianes y Sentinel, que son ellos los que nos brindan los reentrenamientos, nos brindan las capacitaciones muy adecuadas y muy buenas, y por este motivo nosotros ahí mostramos nuestro profesionalismo y pudimos sacar adelante la situación. Gerardo, descríbame desde su perspectiva como escolta, ¿qué fue lo que sucedió? A ver, como lo dijo anteriormente el doctor Víctor, eran aproximadamente a las 5 de la tarde cuando llegaron dos sujetos. Llegaron dos sujetos y llegaron con granada en mano. Los primeros dos llegaron con granada en mano diciéndonos que no nos fuéramos a hacer matar, pero inmediatamente él desaseguró la granada. Enseguida entra un tercer hombre disparando a quemarropa, como podemos decirlo, y autorizándole al individuo que lanzara la granada. En ese momento alcanzamos y afortunadamente reaccionamos adecuadamente y respondimos al ataque de estos individuos. Pues gracias a Dios, pues nomás fueron, para la situación que pasó, la situación que estaba, nomás fueron 2 compañeros heridos, pero gracias al profesionalismo de mis compañeros pudimos repeler el ataque. Gerardo, ¿usted cuánto tiempo lleva trabajando como escolta? Bueno, como escolta llevo casi 17 años. 17 años. 17 años. Llevo en el programa de la ONP, llevo 6 años. Una amplia experiencia, Gerardo. Con este recorrido que usted ha tenido en los últimos 17 años, cuidando y protegiendo a decenas de personas, ¿en qué cree usted que se diferencia lo que hace usted ahora? Específicamente, ¿qué diferencia tiene proteger a un líder social en este momento específico en Colombia? Bueno, es algo muy alto, porque los líderes sociales en este momento están pasando por un difícil momento, que están siendo acechados por las bandas criminales, ¿no? Es algo de mucho riesgo y de mucho cuidado. ¿Usted, Gerardo, había tenido que enfrentar un ataque en el pasado similar a este? No, gracias a Dios no. Y después de esto, después de lo que vivió el pasado sábado, ¿usted va a continuar como escolta de líderes sociales, o este hecho generó algún tipo de impacto en su vida personal, teniendo en cuenta el riesgo tan alto de morir que tuvieron los 8 escoltas que estaban en ese momento? Jefferson, esta fue la profesión que yo escogí para mi vida. Y no, voy a seguir adelante, voy a seguir con más fortaleza, con más fuerza para proteger a estos señores, a estos servidores. Pues Gerardo, como usted lo decía, está conmigo Víctor Hugo Moreno. Él es uno de los líderes sociales, es consejero mayor de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca. Víctor, ¿esto es un problema que se soluciona con escoltas y con carros blindados? Eso es lo que le hemos dicho al gobierno una y otra vez. No rechazamos las medidas materiales, y esas medidas materiales se necesitan. Muestra eso lo que sucedió el sábado,
Pero nosotros lo que más le hemos insistido a las instituciones y al Estado colombiano es que se garantice una protección colectiva que va mucho más allá de las medidas materiales. Y como lo decía ayer en una reunión con la ministra del Interior, tienen que hacerse medidas para que se cumplan con los acuerdos incumplidos. Nosotros tenemos más de 300 acuerdos firmados e incumplidos con el Estado colombiano desde 1986, cuando se puso en marcha la represa de Salvajina en el municipio de Suárez. Y usted revisa esos acuerdos y muchos de esos acuerdos es orientado al cumplimiento de la Constitución política y la ley. O sea, al final hemos firmado acuerdos con el gobierno, hemos hecho protestas sociales, no para pedir nada nuevo, sino para pedir que se cumpla la ley. Y en ese orden de ideas, creemos que las medidas de protección colectivas tienen que atacar las causas de esa situación, las causas de los riesgos, las causas de estos riesgos que ya no fue ni siquiera un panfleto, sino que se materializó. Claro, llegaron con granadas, Sí, con pistolas. Y en ese orden de ideas creemos que si no se atacan las causas, que es lo que hablábamos ahora rato, el tema de minería ilegal, lo que está generando el despojo de tierras en los territorios, los que está generando el desplazamiento en los territorios, y como lo hemos dicho al gobierno nacional, la Corte Constitucional sacó un auto que es el auto 5 en el 2009, dando unas órdenes de cosas que tenían que corregirse porque eran cosas inconstitucionales, que era el mayor riesgo de desplazamiento y de no pervivencia en los territorios de la gente negra. En ese orden de ideas, una de las cosas que decimos es, si se implementan las órdenes del auto 5, si se sacan esas causas que están generando riesgo en los territorios, si se acaba la minería ilegal, pero también si se acaba todos esos temas incluso de corrupción, vamos a garantizar la protección efectiva e integral y colectiva de las comunidades. ¿Sí? Y esa es una de las cosas que más le hemos exigido al Estado colombiano y al gobierno nacional. Pues Víctor, vamos a dar un informe que preparamos también a propósito de la forma como los están amenazando a ustedes en el norte del Cauca. A pesar de que valientes escoltas lograron repeler el ataque del pasado sábado, los criminales continuaron amenazando a los líderes sociales, uno de ellos a Víctor. Así lo confirmaron varios defensores de derechos humanos, luego de que a sus teléfonos celulares llegaran mensajes intimidantes. La Fiscalía tiene en ese momento identificados a los principales grupos delincuenciales que atentan contra los líderes sociales en Colombia. ¿Quién está asesinando a los líderes sociales? ¿Por qué siguen siendo víctimas de persecución y amenazas? ¿Cómo enfrentar esta situación y cómo garantizar sus derechos? Esas son preguntas que intentan resolver las autoridades cuando la situación es preocupante y la Defensoría del Pueblo ya cifra en 462 el número de líderes sociales asesinados desde el 1 de enero del 2016 al 28 de febrero del 2019. Lo insólito es que a los criminales no les basta con atacar a sangre fría, sino que tras no lograr su cometido, amenazan por cualquier medio. Así sucedió este lunes, cuando al teléfono celular de Víctor Hugo Moreno, presidente de la Asociación de los Consejos Comunitarios del Norte del Cauca, llegó la siguiente amenaza. Señor Víctor Hugo, lo del sábado es solo el comienzo de lo que será el exterminio de todos ustedes. La próxima morirán todos los miembros de su organización. Francia Márquez, Alexis Ramos, Patricia Carabalí, Clemencia Fori, Clemencia Carabalí, Armando Caracas, Andrés Pozu, Alfredo Bonilla, José Nífer, Álvaro Abonía, Adolfo Golu y todos aquellos que cerraron la vía humanitaria en la llamada Minga. Les llegó la hora, negros y... Donde se escondan, los encontraremos. También es frecuente la amedrentación a través de los denominados panfletos, como este que conoció el programa La Noche. Es hora de una limpieza social declarando objetivo militar a toda esa mano de organizaciones sociales financiadas por la guerrilla de las FARC y organizaciones internacionales. Por el bien del país no los queremos vivos, no pueden esconderse porque sabemos qué hacen y dónde están. De acuerdo con el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, al día se reportan en promedio 17 amenazas contra líderes sociales. Sin embargo, la situación era más grave en el 2018, cuando se reportaban 27 por día, es decir, una reducción del 38%. La Fiscalía tiene identificados los grupos delincuenciales que con más frecuencia incurren en este crimen. En este momento el grupo con presencia más allá de una localidad que es responsable de estos homicidios son los GAOR, o sea, los grupos residuales.
Sigue el Clan Golfo. Después tenemos el ELN. Después tenemos Caparrapos y EPL. De acuerdo con cifras del Ministerio del Interior, 39 alertas tempranas han sido atendidas y desde diciembre de 2018 a la fecha se han hecho visitas a 26 municipios con el objetivo de buscar herramientas que blinden el liderazgo social en el país. Además de 7.302 personas que cuentan con esquema de la Unidad Nacional de Protección, 4.592 son defensoras de los derechos humanos. Víctor Hugo Moreno, ahí veía usted este informe que preparamos a propósito de las amenazas que usted recibe luego del atentado. ¿Usted qué lectura hace de este mensaje? No contentos con atentar contra su vida el pasado sábado en horas de la tarde, horas después usted recibe nuevas amenazas en contra de su vida. Bueno, es muy preocupante. El sábado 4 de mayo fuimos 16 líderes y lideresas, defensores de derechos humanos, autoridades del territorio, del pueblo negro. Pero al recibir ese mensaje de texto y que simultáneamente lo recibieron 4 compañeros más, eso es una afectación no solamente individual a los que estamos en el mensaje de texto y los que estuvimos en la reunión preparando la jornada de trabajo mañana 8 de mayo con gobierno, sino que esta es una clara intención de asustar, de amedrentar al pueblo negro y a las comunidades negras del país y de la región. Y creemos que esto no es una afectación solo individual, sino colectiva, por lo que acabo de decir. Porque efectivamente, a veces la gente más golpeada son toda esa comunidad que es la que acompaña este proceso, esta dinámica que estamos haciendo, alrededor del tema de restitución de tierras, alrededor del tema de reparación colectiva, alrededor del tema de defensa de los ríos y de los territorios, como ya lo he dicho. En ese orden de día hay mucha gente golpeada, muchos líderes del proceso organizativo. Nosotros somos 27 directivos de ACON en diferentes cargos entre las juntas de control interno, entre nuestros palenques comunitarios de trabajo, entre nuestro sistema de justicia ancestral que está liderado por el Tribunal de Ética, y hay mucha gente con miedo. Pareciera que quisieran lograr el miedo que han querido sembrar, pareciera que estuvieran lográndolo. En su caso, Víctor, ¿usted siente miedo? Como ser humano uno siente temor, pero como me lo dijo un mayor, vamos para adelante porque el pueblo negro no se rinde. Y eso me da valor. Eso me da valor en búsqueda de la tranquilidad, porque incluso una mayora, representante legal de un consejo comunitario, hace como 3 años la amenazaron. Y le decía, ¿qué hacemos? ¿Cómo ayudamos? ¿Cómo te protegemos? Me decía, Víctor Hugo, yo no quiero andar en carro blindado ni con hombres de protección. Yo solo quiero una sola cosa que la mencioné a la ministra ayer, y lo que esa persona me decía, esa mayora, es, solo quiero que me devuelvan mi tranquilidad. Y no sabemos cómo se devuelve la tranquilidad. Claro, pero Víctor, vamos a seguir trabajando y en pie de lucha. ¿Usted cómo logra que esas amenazas no cumplan su objetivo? Por un lado, lo intentan matar para silenciarlo, no lo pueden matar, como sucedió el sábado. Luego le envían unos mensajes de texto a su celular, como lo vimos en este informe. Pero lo que buscan ellos es que usted, por ese temor, renuncie a representar a estas comunidades. ¿Cómo logra que ese miedo a la muerte, porque es miedo a la muerte, no le gane en este momento tan difícil? Mira, hay un tema muy importante para nosotros y es el tema cultural y espiritual. Lo espiritual está por encima de una bala, de un arma. Lo espiritual está por encima de una granada. Y el mismo hecho de que yo siento que tengo un mandato de la vida, pero también un mandato de mis comunidades, es lo que me da fuerza. Porque si nosotros nos arrodillamos como líderes y lideresas, ahí estaría el exterminio de nuestro pueblo y de nuestro proceso, de nuestra autoridad étnica. Y como ser humano vamos a tener temor, pero lo espiritual nos alienta, nos da vida, porque lo espiritual está por encima de todo esto material. Es sencillamente valeroso lo que están haciendo ustedes, y por eso invitamos a Víctor Hugo Moreno, porque es un caso bastante particular.
Como lo he venido reiterando desde el comienzo de este programa, el pasado sábado sufrió un cruento ataque acompañado de un grupo de líderes sociales que precisamente estaban en una reunión de trabajo. Ese día, el sábado, atentaron contra él y su grupo de compañeros. Vamos a marcar una primera pausa a comerciales y ya continuamos con este análisis hoy aquí en el programa La Noche de la situación que enfrentan en este momento los líderes sociales en Colombia. Anunciarle al país que se va a crear un cuerpo de jueces para atender esta demanda de rápida judicialización y condena ejemplarizante para los asesinos de nuestros líderes sociales. Ustedes saben que de tiempo atrás vengo diciéndole al país que el ELN, que el Clan del Golfo, que los Pelusos, los Caparrapos, los Puntilleros, los Gaos residuales vienen amenazando y asesinando líderes sociales, sobre todo en regiones que tienen una alta presencia de cultivos ilícitos y de minería ilegal. Y esas fueron las palabras el día de hoy del presidente Iván Duque, luego de una reunión extraordinaria que sostuvo para la búsqueda de soluciones que necesitan en este momento líderes como el que nos acompaña el día de hoy, Víctor Hugo Moreno. Por esa razón, a esta hora quiero saludar a una de las protagonistas de esta noticia. Señora Ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, bienvenida al programa La Noche. Jefferson, buena noche. Un saludo para Víctor Hugo y bueno, para todos los televidentes. Ministra, lo primero que quiero preguntarle es cómo va a operar este cuerpo de jueces que anunció hoy el presidente Iván Duque. Pues en primer lugar déjeme decirle que este es uno de los resultados del Plan de Acción Oportuna. Recordemos que es una de las estrategias que tiene el Gobierno Nacional para la protección y prevención de la vida de los líderes sociales, de acción comunal, defensores de derechos humanos y periodistas. Durante los 23 recorridos que hemos hecho en los diferentes sectores del país, especialmente en Antioquia, norte de Santander, Cauca, Nariño, es decir, las zonas de conflicto, encontramos que la gente pide primero que todo seguridad, que se requiere una acción contundente de la fuerza pública para luchar contra estos grupos ilegales de los cuales hablaba el presidente Iván Duque en su intervención de las horas de la tarde, pero también se requiere una acción de la justicia que tiene dos componentes. Primero, la Fiscalía General de la Nación, que ha hecho también unos procesos de investigación y que tienen el esclarecimiento de los casos tanto de amenazas como de homicidios cercanos al 57%. Sin embargo, muchas de estas personas que ya están identificadas como responsables todavía no han sido juzgadas y por lo tanto no tienen condenas. Razón por la cual lo que busca esta nueva grupo de jueces especializados en los temas de protección a líderes es continuar con las investigaciones, llegar a los juzgamientos y llevar a la cárcel a los responsables de las amenazas y homicidios contra los líderes. Pues ministra, usted me habla de amenazas y hace pocos minutos hablábamos con Víctor Hugo Moreno, quien denunciaba aquí en el programa La Noche que ha continuado recibiendo mensajes intimidantes por parte de estos grupos criminales que los atacaron el pasado sábado. Uno de esos mensajes, se lo quiero leer, ministra, abro comillas, dice lo siguiente: es solo el comienzo de lo que será el exterminio de todos ustedes. Estas organizaciones criminales, eso es lo que le dicen a ellos, a los líderes del norte del Cauca. ¿Qué información tiene en este momento el gobierno nacional, no solo sobre estas amenazas, sino sobre los responsables de este atentado que sufrieron estos líderes sociales el pasado sábado? Bueno, pues frente a eso, ayer estuvimos precisamente con Víctor Hugo, con Carlos, con las personas líderes de los consejos comunitarios de las comunidades negras y afro del norte del Cauca que están aquí en Bogotá,
nos reunimos con delegados de la Unidad Nacional de Protección y de la Policía Nacional para revisar cómo se pueden reforzar las medidas de protección, tanto individuales como colectivas, a fin de garantizar la seguridad de estos líderes y dirigentes. ¿Qué se acordó? Efectivamente se van a reforzar los esquemas individuales y también la Unidad Nacional de Protección estará haciendo un programa especial para fortalecer la protección colectiva. ¿De dónde sale toda esta situación? Pues ellos mismos lo han dicho. Hay en el territorio una batalla en algunas oportunidades o en otras terminan aliados grupos armados ilegales como las disidencias FARC, como ELN, como el Clan del Golfo, que están buscando el control del territorio para las actividades ilegales de narcotráfico y de explotación ilegal de minerales. Por eso es tan importante esa acción conjunta de la fuerza pública, obviamente la Unidad Nacional de Protección en cuanto a la protección de los líderes, también la colaboración y cooperación de los líderes y de las autoridades territoriales, y ahora con una acción pronta de la justicia, la idea es precisamente poder judicializar a aquellas personas que son autores, bien sea intelectuales o materiales, de esta clase de amenazas y de la ejecución de los homicidios. Ministra, se lo preguntaba también a Víctor, ¿esto es un problema de escoltas, de tener un carro blindado, de tener un chaleco antibalas? ¿Hasta dónde llegan las soluciones que está entregando el gobierno nacional en este momento? Es que es un conjunto de soluciones. Es el tema de la protección colectiva, obviamente la protección individual también sirve y de hecho quedó demostrado el pasado sábado cuando la acción de los escoltas de la Unidad Nacional de Protección, que quiero resaltar porque prácticamente ofrendaron su vida por cumplir con la misión de proteger a los líderes, y esto vale la pena que el país reconozca la acción de los miembros de la Unidad Nacional de Protección, es decir, fue una respuesta adecuada a una situación que se presenta y gracias a Dios pues la vida y la integridad de los líderes que estaban reunidos el sábado se salvó y pudieron ser objeto de esa protección. Pero efectivamente no es suficiente, hay que tener una acción mucho más allá y por eso la actuación de la fuerza pública en la zona para luchar contra las bandas criminales y los grupos ilegales es necesaria. El gobierno nacional también sacó una campaña de Se Busca donde identificó 34 responsables o señalados como responsables de amenazas contra los líderes, de los cuales ya han sido capturados 6 de ellos, y por eso el plan de hoy presentado por el presidente de la República para reforzar lo que tiene que ver con la justicia. Esta clase de amenazas y de hechos contra los líderes no pueden quedar en la impunidad y ese es el trabajo que el gobierno está haciendo, coordinando con todas las entidades para poder ofrecer una acción integrada. Pues ministra, usted ha visitado varias regiones del país, precisamente atendiendo de manera personal esas peticiones que hacen los líderes sociales para que no los continúen matando. Y cuando usted va a esas reuniones se compromete siempre a entregarle seguridad a esos líderes sociales. Hoy está con nosotros Gerardo Yela, que es el escolta del cual usted me hablaba, que hizo parte de ese equipo de seguridad que protegió la vida de estos 16 líderes sociales y que la protegió con éxito. Para despedirme de usted, ministra, porque sé que tiene poco tiempo, me gustaría que le hablara a este escolta que nos acompaña acá en los estudios de NTN 24 y que, como él, hay cientos de hombres de protección que se juegan la vida todos los días protegiendo líderes sociales, periodistas, que en este momento están siendo amenazados en estas zonas de conflicto. Bueno, pues yo no conozco a Gerardo, pero quiero saludarlo, agradecerle en nombre de todo el gobierno nacional y como colombiana me llena de orgullo saber que nuestras instituciones funcionan. El gobierno nacional ha tenido la convicción y el compromiso de proteger la vida de nuestros líderes, de rescatar la importancia del liderazgo social en todas las actividades,
en la defensa de los derechos humanos, de los recursos naturales, de las actividades sociales y políticas. Así se mueven las regiones. Gerardo, a usted como miembro de la Unidad Nacional de Protección, quiero agradecerle y a usted y a sus compañeros que estaban presentes en ese momento por el valor que tuvieron, por la destreza y efectividad en el cumplimiento de sus labores y por haber salvado la vida de estos líderes. Yo creo que esto ha sido ejemplarizante y una demostración de valor, de civilidad y de responsabilidad del gobierno frente a la vida de los líderes. Gerardo, ahí lo escucha la ministra. Gerardo Yela, para los televidentes que hasta ahora entran en sintonía, fue uno de los escoltas que salvó a estos 16 líderes sociales. Gerardo, lo escucha la ministra. Ministra, muy buenas tardes, muy buenas noches. También de antemano muchas gracias por esas palabras de aliento y para mis compañeros, para mí especialmente, muchas gracias y seguiremos adelante. Pues, ministra, yo le agradezco también a usted el tiempo que nos ha concedido. Era importante escuchar la voz del gobierno, lo que están haciendo en este momento y las decisiones que fueron tomadas el día de hoy para que se acabe con esa impunidad que rodean cada una de las amenazas y atentados que sufren los líderes sociales en Colombia. Ministra Nancy Patricia Gutiérrez, como siempre es un gusto tenerla aquí en el programa La Noche. Gracias, Jefferson. Saludo a todos. Muy amable. Gerardo Yela, también le quiero agradecer a usted, escolta de la Unidad Nacional de Protección. Espero que Dios lo siga bendiciendo porque la verdad, usted también corre bastante riesgo y en este tipo de atentados los criminales siempre atacan de primero a los escoltas, como sucedió ese día. Muchas gracias por habernos acompañado, Gerardo. Muchas gracias a usted, Jefferson. Muchas gracias a toda la mesa de trabajo. Continuamos en este programa La Noche con Víctor Hugo Moreno. Víctor Hugo, vamos a hablar de las alertas que ha emitido la Defensoría del Pueblo. Son 4 las que esta institución ha emitido en Colombia sobre el riesgo en el que se encuentran los líderes sociales en el departamento del Cauca. La entidad ha advertido sobre el aumento de amenazas en contra de organizaciones como la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca y el Proceso de Comunidades Negras. Urgente. Situación de riesgo identificada para las organizaciones sociales y comunitarias, movimientos sociales, mesas de participación de víctimas, líderes, lideresas, defensores y defensoras de los derechos humanos en el departamento de Cauca que vienen siendo amenazados mediante la circulación de panfletos y otros mecanismos de intimidación por parte de actores armados ilegales directa o indirectamente. A través de este documento al que tuvo acceso el programa La Noche y que está fechado el 26 de abril de 2019, la Defensoría del Pueblo de Colombia alertó la grave situación de riesgo de violaciones a los derechos humanos de líderes sociales del departamento de Cauca en el suroccidente del país. En la misiva dirigida al Ministerio del Interior, la Defensoría recuerda que dichos riesgos han sido advertidos con 4 alertas tempranas. Una de las alertas emitidas a nivel nacional puso de manifiesto que Cauca continuaba siendo el departamento con mayor intensidad de violencia contra líderes sociales y defensores de derechos humanos. Entre el 1 de enero de 2017 y el 27 de febrero de 2018 han sido asesinados 34 líderes sociales y defensores de derechos humanos en el departamento de Cauca. 15 de ellos eran líderes indígenas y 5 líderes afrodescendientes. Durante el año 2016, otros 41 líderes fueron asesinados. En Cauca, los escenarios de riesgos para los líderes sociales están enmarcados en 4 factores principalmente. Veamos, el primero es la disputa territorial que persiste por parte de diversos grupos armados al margen de la ley. Segundo, las economías ilegales como el narcotráfico y la minería ilegal. Y como tercer factor está el lento avance de la implementación de los acuerdos de paz con las FARC. Así lo asegura la Defensoría del Pueblo. Y el cuarto factor son las condiciones de vulnerabilidad de la población. Dentro de este panorama, un fenómeno sigue siendo fuente de amenaza: la recomposición de dominios armados en zonas que durante décadas estuvieron bajo control de las FARC. Víctor Hugo Moreno está conmigo. Para finalizar, Víctor, ¿ha escuchado usted a la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez? Al mismo tiempo veíamos este informe de Jorge Adrián Orozco, donde quedaba claro que estas alertas han sido emitidas desde el pasado por parte de la Defensoría del Pueblo y pese a ello y pese a las acciones que ha tomado el gobierno, estos atentados continúan ejecutándose. ¿Usted qué opina de la respuesta institucional que les han dado a ustedes para protegerlos? ¿Ha sido hasta ahora efectiva? ¿Qué opina usted de estas medidas que nos explicó
explicaba la ministra hace unos minutos. Como te lo comenté antes, las medidas materiales ayudan, muestra de ello lo del sábado, pero no son suficientes. Tiene que avanzarse hacia las medidas colectivas, esas medidas que en parte de las medidas colectivas es que se cumpla órdenes como la del Auto 05 del 2009 de la Corte Constitucional, que se cumpla con los acuerdos firmados e incumplidos con las comunidades y que se ataquen las causas que generan los riesgos. Esas medidas colectivas nuestras tienen que servir para avanzar en que la tranquilidad y la pervivencia de la gente negra que quiere estar en los territorios se dé, pero también que los campesinos, que los indígenas, que toda la gente que trabaja los temas de restitución de tierras por el goce efectivo de sus derechos se pueda desarrollar. Y en ese orden de ideas, esa es la apuesta, y lo que le hemos dicho al gobierno es avancemos en acciones concretas que garanticen la protección colectiva de nuestros territorios, de los líderes, las lideresas, pero también de todos los comuneros, sí. Porque nosotros seguimos luchando por los derechos humanos, los derechos colectivos y por cada una de las acciones pertinentes para la consolidación del gobierno propio del pueblo negro en esa región, que la comunidad es la que ha venido trabajando todo el tema de protección colectiva. Rápidamente, porque el tiempo se me agota, el presidente de la República, Iván Duque, anuncia la creación de un cuerpo de jueces para que de manera expedita, de manera rápida, se judicialicen y se condenen ejemplarizantemente a aquellas personas que los están amenazando. ¿Usted qué opina de esta medida que toma el gobierno nacional? Pues nosotros, una de las cosas que más hemos exigido al gobierno nacional y al Estado colombiano es que haya celeridad en las investigaciones de las amenazas. ¿Hay impunidad en eso? Hay impunidad en las amenazas, hay impunidad en muertes de líderes y lideresas, y lo que queremos es que se salde esa deuda histórica que no solamente es con defensores y defensoras, sino que es una deuda que a la final se tiene con el país. Que se aclaren las situaciones, de dónde vienen las amenazas, cuáles son los autores materiales, pero sobre todo los intelectuales, porque no nos podemos negar a entender que muchas de esas acciones, como la que pasó el sábado, y que gracias a Dios estamos aquí vivos para contar la historia, tienen autores intelectuales serios que nos ven a nosotros como la piedra en el zapato. Pues Víctor Hugo Moreno Mina, consejero mayor de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca, ha sido un gusto tenerlo aquí en el programa de la noche y escucharlo. Esperamos que pueda seguir realizando su trabajo y que Dios lo bendiga muchísimo, porque usted, pese a esas amenazas, continúa jugándose literalmente la vida todos los días allá en el norte del Cauca. Así tenga escoltas. Muchas gracias por haberme acompañado. Gracias a ustedes por la invitación y la invitación a la sociedad en general, que rodee sus defensores y defensoras, que rodee a los líderes sociales, porque eso es rodear también y respetar y cuidar a los territorios y a la vida de todas las personas que están en el país y las diferentes formas de vida que hay en los territorios. Periodísticamente vamos a estar atentos de lo que suceda con ustedes, Víctor. Gracias. Muchas gracias a ustedes, y necesitamos que esto ayude a sensibilizar la importancia de rodear nuestros procesos. Hemos llegado a la parte final. A todos nuestros televidentes los invitamos a que continúen enviando sus comentarios a www.ntn24.com. Nos pueden escribir en Twitter en @NTN24, @Segurizati NTN24, @Jefferson NTN24, @La Noche NTN24. La noche continuará encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches.